Acércate, más, hasta que la piedra te llene toda la vista. Fíjate en la cara, la nariz afilada, los labios apretados como los de alguien que lleva mucho tiempo callándose algo, las orejas largas, estiradas hacia abajo por el peso de unos adornos que ya no están. Y ahora sube la mirada hasta donde deberían estar los ojos. Ahí no hay nada. Dos huecos, dos cuencas abiertas a la intemperie, oscurecidas por los líquenes, lavadas por 3 siglos de lluvia. La estatua mira y no mira. Te planta la cara pero no te ve, y lleva así más tiempo del que ha existido tu país. Durante generaciones nadie se preguntó por qué. Los moais eran eso, figuras ciegas de piedra gris. Aparecían en los libros de texto, en los pósteres de agencias de viaje baratas, en las portadas de revistas de misterio, siempre con esa expresión vacía que les daba un aire entre solemne y perdido. Los turistas se hacían fotos delante, los documentales les ponían música de flauta. Todo el mundo asumía que las cuencas siempre habían estado huecas, que formaban parte del diseño, que los talladores de Rapa Nui no esculpían ojos. Y entonces, en 1978, durante la restauración del Ahu Nau Nau en la playa de Anaquena, el arqueólogo Sergio Rapu Jaoa, Rapa Nui él mismo, nacido en la isla, recogió del suelo un fragmento curvado de coral blanco, del tamaño de una mano abierta. Estaba medio enterrado entre la gravilla volcánica negra, casi invisible. Lo limpió con el pulgar, lo giró, lo acercó a la cuenca de la estatua que tenía delante. Encajaba. Rapu Jaoa entendió algo que cambiaba la historia entera de la isla. Los moais habían tenido ojos. Ojos blancos de coral, con pupilas talladas en obsidiana negra o en escoria roja volcánica. Cuando a una estatua le colocaban los ojos, despertaba. Empezaba a ver. Empezaba a irradiar una fuerza que los Rapa Nui llamaban mana. Y alguien, en algún momento, les arrancó los ojos a todas, los rompió, los tiró al suelo. Guárdate esa imagen, porque vamos a necesitarla mucho más adelante. Alguien decidió cegar a los dioses. La pregunta es, ¿por qué? Vamos a alejarnos un poco del detalle y mirar la isla entera. Rapa Nui, o Isla de Pascua, como la bautizó un navegante holandés un domingo de Pascua de 1722, un triángulo de tierra volcánica plantado en mitad del Pacífico Sur, a 3.500 kilómetros de la costa de Chile. La distancia entre Madrid y Reykjavik, más o menos, solo que en vez de sobrevolar Irlanda y el Atlántico Norte, aquí debajo no hay nada. Solo agua hasta donde alcanza la vista y después más agua. La isla habitada más aislada del planeta. 163 kilómetros cuadrados de superficie. Si tomas la ciudad de Zaragoza, la isla cabe en la mitad. Y en ese trozo de roca perdido en el océano hay unas 1000 estatuas de piedra, algunas de pie sobre plataformas ceremoniales, otras tumbadas boca abajo en la hierba, otras enterradas hasta el pecho en la ladera de un volcán, asomando la cabeza como bañistas hundidos en arena. Las fotos más famosas muestran justamente esas, las cabezas que salen de la tierra, y dan la impresión de que son solo bustos, pero tienen cuerpo completo por debajo, torso, manos cruzadas sobre el vientre, una espalda ancha. Lo que pasa es que siglos de sedimentos y erosión las fueron cubriendo poco a poco, como la nieve cubre un coche aparcado durante una tormenta larga. La estatua media mide unos 4 metros de alto y pesa entre 12 y 14 toneladas. Para que eso signifique algo concreto, coge 9 Seat Ibiza y apílalos. Ese es el peso. Un solo bloque de piedra volcánica con la masa de 9 coches, tallado con herramientas que también eran de piedra, movido a pulso por un camino de tierra. Esa es la línea base, la estatua corriente, la que nadie menciona. Después está Paro. Paro fue la estatua más alta que llegaron a instalar sobre una plataforma. Casi 10 metros de alto, 75 toneladas. 10 metros es un edificio de 3 plantas, puesta en vertical, con los pies en el suelo y la cabeza asomando por la cornisa del tercero. 75 toneladas, el peso de un Airbus A320 listo para despegar con pasajeros, maletas y combustible. Alguien la talló entera en la pared de un volcán, la separó de la roca madre, la sacó de la cantera y la movió varios kilómetros por un terreno lleno de cuestas hasta dejarla de pie sobre una plataforma costera mirando tierra adentro.
con herramientas de piedra, cuerdas trenzadas a mano con fibra de corteza, sin poleas, sin grúas, sin una sola rueda. Y Paro tampoco era el límite. En la cantera de Rano Raraku, el cráter volcánico donde se fabricaban casi todas las estatuas de la isla, yace una que nunca terminaron de sacar. Los arqueólogos la llaman el Gigante. 21 metros y medio de largo, tumbada boca arriba en la pendiente, con la espalda todavía soldada a la roca de la que estaban haciendo. 182 toneladas. Si la hubieran puesto de pie alguna vez, habría alcanzado la altura de un edificio de 7 plantas. 182 toneladas es más de lo que pesa una ballena azul adulta, que ya es el animal más pesado que ha existido en la historia de la Tierra. Y ahí está el Gigante, medio esculpido, con la cara a medio definir, como si el equipo de canteros hubiera dejado las herramientas una mañana para ir a comer, y no hubiera vuelto. ¿Para qué querría alguien una estatua de 21 metros y habrían podido siquiera moverla? Los ingenieros que han estudiado el tema lo dudan. Las simulaciones dicen que trasladar algo así, con la tecnología que había en la isla, habría necesitado a prácticamente toda la población adulta tirando al mismo tiempo. Hay investigadores que creen que el Gigante fue una declaración de orgullo, algo así como las catedrales góticas que tardaban 200 años en terminarse y a veces se derrumbaban por su propio peso. Otros creen que fue la fiebre de una competición entre clanes que ya se había ido de las manos. Lo que nadie discute es que alguien empezó a tallarlo sabiendo lo que costaba. Y eso ya dice bastante. Hay otro detalle que se nota al mirar un mapa de la isla con calma. Los moais están repartidos por toda la costa, colocados sobre plataformas de piedra llamadas ahu. Más de 300 plataformas bordean el litoral, orientadas hacia el mar, con las estatuas encima mirando en la dirección contraria. Como los puestos de guardia de una fortaleza, pero al revés. La primera intuición es que las estatuas miran al mar, vigilando el horizonte, esperando barcos, tormentas, enemigos. Pues no, casi todas miran hacia el interior, están de espaldas al océano, orientadas hacia las aldeas, hacia los campos de cultivo, hacia la gente que vivía al pie de las plataformas, como si lo que hacían no fuera vigilar contra algo que pudiera venir de fuera, sino otra cosa, algo que tenía que ver con los vivos y con los muertos, con esa energía que fluía a través de unos ojos de coral que ya nadie recuerda haber visto puestos. Como un pueblo sin metal, sin ruedas, sin animales de tiro, arrastró bloques de 75 toneladas a lo largo de 18 kilómetros? La pregunta lleva décadas dando vueltas. Los propios Rapa Nui siempre dieron la misma respuesta. Las estatuas caminaron solas. Pero a mí lo que me parece más raro es otra cosa, que después destruyeran lo que habían tardado generaciones en construir. Para responder a cualquiera de las dos, primero hay que saber quién nos contó todo esto. Y ahí empiezan los problemas, porque las fuentes sobre Rapa Nui son pocas, están llenas de huecos y en más de una ocasión se contradicen entre sí. 5 de abril de 1722, Domingo de Pascua. 3 barcos holandeses llevan semanas navegando el Pacífico Sur con una misión que hoy suena a delirio. Buscar la Terra Australis, un continente fantasma que los cartógrafos europeos llevaban siglos dibujando en los mapas sin haberlo visto jamás. Al mando va Jacob Roggeveen, un abogado de 62 años que se ha metido a navegante tarde, con el pelo blanco y la paciencia corta. La tripulación está agotada, las reservas de agua bajas, y entonces al caer la tarde, un vigía señala algo en el horizonte. Tierra. Al día siguiente fondean frente a una costa de roca volcánica. Lo que ven desde la cubierta les deja sin explicación. Figuras de piedra, enormes, alineadas en la orilla, de espaldas al mar. Roggeveen escribe en el diario de a bordo que miden no menos de 30 pies, unos 9 metros, y que no entiende cómo las han levantado personas que no parecen tener cuerdas gruesas ni madera en abundancia. Apunta que los isleños encienden fuegos al pie de las estatuas y se sientan delante con la cabeza baja como si rezaran. Apunta también que su gente dispara contra los nativos cuando estos se acercan demasiado a los botes. Mueren varios Rapa Nui. Roggeveen lo anota con la misma frialdad con la que anota la dirección del viento. Al día siguiente los barcos levan anclas y se van.
una sola jornada en tierra. Esa es la primera mirada europea sobre Rapa Nui, fugaz, superficial y manchada de sangre. Pero al menos nos dejó un dato clave. En 1722 las estatuas estaban en pie. 52 años después aparece James Cook. Cook era otra clase de observador, metódico, paciente, con dibujantes a bordo que retrataban todo lo que veían. Sus diarios de viaje son los más fiables de la época, y los historiadores navales todavía los consultan. Cook llega a Rapa Nui en 1774 y encuentra algo muy distinto de lo que Roggeveen había descrito medio siglo antes. Muchas estatuas están en el suelo, caídas de bruces, con el cuello partido, las plataformas medio deshechas. Las canoas de los isleños son un desastre. Cook usa la palabra penosas, hechas con astillas de madera atadas entre sí, tan frágiles que apenas se alejan de la orilla. La población le parece escasa y hambrienta. Un puñado de personas viviendo entre las ruinas de algo que claramente fue más grande. Ahí hay un agujero de medio siglo que nadie ha conseguido llenar del todo. Entre la visita de Roggeveen y la de Cook, algo pasó en la isla. Algo que tumbó estatuas, rompió plataformas y dejó a la gente sin canoas decentes. Cook no lo sabía. Nosotros, con 250 años más de investigación, tampoco lo sabemos con certeza. Tenemos hipótesis: guerra entre clanes, crisis ecológica, un derrumbe en cadena, pero ninguna prueba definitiva de qué fue primero ni qué lo desencadenó. Volveremos a ese agujero más adelante. El problema de fondo es que durante casi 200 años ningún europeo se quedó en la isla el tiempo suficiente como para entender nada. Pasaban marineros, pasaban balleneros, a veces un barco militar, días, a lo sumo una semana. Las primeras personas de fuera que vivieron allí de verdad fueron los misioneros católicos a mediados del siglo XIX. Y dejaron registros útiles, describieron rituales, costumbres, estructuras sociales. Pero hicieron algo más. Las tablillas de madera talladas con signos que los Rapa Nui guardaban en sus casas les parecieron objetos paganos y las quemaron. No todas. Algunas se salvaron porque los isleños las escondieron o porque ya habían salido de la isla como curiosidades en manos de marineros. Pero las que quedaron al alcance de los misioneros, al fuego. Esas tablillas son lo que hoy llamamos rongorongo. Se conservan 27 objetos con inscripciones, repartidos por museos de Londres, Santiago de Chile, Washington, Viena, San Petersburgo. Ninguno en Rapa Nui. La propia isla no tiene ni una sola pieza de su posible escritura. Los signos están grabados en madera con una técnica que se llama bustrófedon inverso. Lees una línea de izquierda a derecha, giras la tablilla 180 grados y lees la siguiente. Ida y vuelta, como un buey arando un campo. De ahí viene la palabra, del griego, buey que gira. Nadie vivo sabe leer rongorongo. Nadie lo ha sabido desde hace más de un siglo. El debate sobre si es una escritura propiamente dicha o un sistema de ayuda ritual para la memoria sigue abierto, y cada pocos años alguien anuncia que lo ha descifrado. Hasta ahora, ningún desciframiento ha convencido a la comunidad científica. Pero en 2024, un equipo liderado por Silvia Ferrara publicó un análisis de radiocarbono que cambió las reglas del juego. Dataron la tablilla más antigua, una pieza guardada en un convento de Roma desde el siglo XIX, entre 1493 y 1509, antes de que ningún barco europeo llegara a la isla. Si la datación es correcta, los Rapa Nui inventaron la escritura por su cuenta, sin influencia externa. Y eso los colocaría junto a los sumerios, los egipcios, los chinos y los mesoamericanos, 4 o 5 civilizaciones en toda la historia de la humanidad que desarrollaron la escritura de forma independiente. En una isla volcánica en mitad de ninguna parte, alguien inventó un sistema de signos. Puede que no sea escritura en el sentido estricto, puede que sí. Esas 27 tablillas desperdigadas por museos del hemisferio norte podrían guardar la respuesta, y no tenemos la llave para abrirlas. Y lo poco que quedaba de esa memoria lo destrozaron los traficantes de esclavos peruanos en 1862. Ya llegaremos a esa historia, es la peor de todas, pero lo que importa ahora es lo que dejaron atrás, un vacío.
Los ancianos que recordaban los cantos, los nombres de las estatuas, el significado de los signos, desaparecieron. La memoria de Rapa Nui pasó de ser un río a ser un hilo de agua. Y aquí entra un personaje que no era arqueólogo ni historiador, pero que hizo más que nadie por poner la isla en el mapa. Thor Heyerdahl, noruego, aventurero, terco como una mula de montaña. En 1947 cruzó el Pacífico en una balsa de troncos, la Kon-Tiki, para demostrar que los sudamericanos pudieron llegar a la Polinesia. Vivió un año en Rapa Nui, escribió un libro, Aku Aku, que vendió millones de ejemplares y convirtió la isla en un fenómeno de la cultura popular. Su teoría: los constructores de los moais no eran polinesios, sino sudamericanos, gente que había llegado desde Perú o desde las costas de Ecuador. Señalaba las plantas americanas encontradas en la isla, comparaba los ajú de Rapa Nui con los muros de piedra de los incas en Cusco. Suena bien cuando lo lees en un libro de aventuras junto a una chimenea. El ADN lo desmintió, la lingüística también, y la arqueología. Los Rapa Nui son polinesios. El idioma Rapa Nui pertenece a la familia austronesia. Las herramientas, los anzuelos, los tipos de canoa, todo apunta al Pacífico Occidental, a las Islas Marquesas probablemente. Heyerdahl perdió el debate científico por goleada, pero ganó otra cosa: consiguió que medio planeta supiera que la isla de Pascua existía. Antes de la Kon-Tiki, Rapa Nui era una nota a pie de página en los libros de navegación. Después era portada de National Geographic. Así que esto es lo que tenemos. Un diario de a bordo de un abogado holandés que pasó un día en la isla. Los apuntes de un capitán inglés que llegó medio siglo tarde. Unos misioneros que quemaron lo que no entendieron. 27 tablillas que no sabemos leer. Y un aventurero noruego que construyó una teoría equivocada sobre una balsa de madera. Con esos mimbres trabajamos. La pregunta que queda es: ¿quién construyó todo aquello? ¿De dónde vinieron esas personas? ¿Y qué se encontraron cuando desembarcaron en una isla que, por aquel entonces, no se parecía en nada a lo que vemos hoy? Noche cerrada, sin luna. Estás sentado en la proa de un catamarán de doble casco hecho con tablones atados. Debajo, el agua negra del Pacífico. Arriba, tantas estrellas que el cielo parece sólido. Llevas días navegando, puede que semanas, y la tierra más cercana queda a 2000 kilómetros en cualquier dirección. No tienes carta náutica, no tienes brújula. Lo que tienes es la posición de una estrella concreta sobre el horizonte, el ángulo del oleaje contra el casco, la temperatura del agua en la mano, la dirección en la que vuelan los charranes al atardecer, porque los charranes vuelven a tierra a dormir. Detrás de ti, en la cubierta, viaja tu familia. Gallinas vivas dentro de jaulas de mimbre, semillas de boniato envueltas en hojas, plantones de taro, calabazas con agua dulce que se va calentando al sol. Si aciertas el rumbo, llegas a una isla. Si te equivocas, mueres de sed en mar abierto. Los polinesios hicieron esto durante siglos, generación tras generación, y así fueron poblando un triángulo de océano más grande que toda Europa, desde Hawái en el norte hasta Nueva Zelanda en el sur, desde Tonga en el oeste hasta el punto más remoto del este, Rapa Nui. 3.600 kilómetros de agua abierta desde las Islas Marquesas. La distancia entre Lisboa y Moscú, pero sin nada en medio salvo olas. Los Rapa Nui guardan una tradición oral sobre cómo llegaron sus antepasados. El jefe se llamaba Hotu Matua. Venía de una isla llamada Hiva y navegó hacia el amanecer, es decir, hacia el este. La leyenda dice que no se lanzó a ciegas. Antes de partir, su hermano o un explorador enviado por él ya había llegado a la isla y estaba esperándolo allí. Eso cambia mucho las cosas. Hotu Matua no fue un náufrago arrastrado por una tormenta. Fue alguien que supo a dónde iba, que tenía información de que la isla existía y que organizó el viaje con gente, animales y provisiones. Una migración planificada, no un accidente. Y el nombre Hiva encaja con la geografía.
En el archipiélago de las Marquesas, a 3.600 kilómetros al noroeste de Rapa Nui, varias islas llevan Hiva en su nombre: Nuku Hiva, Hivaoa, Fatu Hiva. La lingüística también cuadra. El idioma Rapa Nui está emparentado con las lenguas de la Polinesia Oriental. Y el radiocarbono confirma la ventana temporal. Los primeros colonos llegaron a Rapa Nui entre 1200 y 1300 después de Cristo. Para poner una referencia, en Europa esos son los siglos en los que se estaban construyendo las catedrales de Notre-Dame y de Chartres. Mientras los franceses levantaban naves góticas, unos navegantes polinesios cruzaban 3.600 kilómetros de océano vacío en catamaranes de madera para instalarse en una roca volcánica que habían localizado previamente. Aquí es donde aparece otra vez Thor Heyerdahl con su balsa. Heyerdahl insistía en que los colonos habían venido de Sudamérica, no de la Polinesia. Y la expedición de la Kon-Tiki, en 1947, demostró que una balsa de troncos podía cruzar el Pacífico empujada por los vientos y las corrientes. Vale, demostró que se podía. Pero que algo sea posible no significa que ocurriera. Yo puedo ir andando de Sevilla a Estambul. Eso no prueba que lo haya hecho. El ADN de los Rapa Nui es polinesio. El idioma es polinesio. Las herramientas de pesca, la forma de las azuelas de piedra, el diseño de los anzuelos, todo polinesio. El debate, en ese sentido, está cerrado. Pero hay un detalle que lo complica. Los análisis genéticos más recientes encuentran un componente sudamericano en el ADN Rapa Nui, en torno a un 6%. Pudo entrar después de la colonización inicial, un contacto puntual, un grupo pequeño que llegó desde la costa peruana o ecuatoriana, quizá un solo barco en un solo viaje. Y luego está el boniato. La cumara, como la llaman en toda la Polinesia, una planta que viene de América y que ya estaba repartida por las islas del Pacífico mucho antes de que Colón cruzara el Atlántico. Alguien la llevó. La pregunta es quién, cuándo y en qué dirección. Si fueron polinesios que navegaron hasta Sudamérica y volvieron con semillas, o si fueron sudamericanos que llegaron a la Polinesia, o si un barco a la deriva hizo el viaje sin tripulación viva y las semillas sobrevivieron. Suena inverosímil, pero las corrientes del Pacífico mueven cosas muy lejos. Nadie lo sabe. Nadie ha encontrado la prueba que cierre el caso. Lo que sí podemos reconstruir con bastante precisión es qué encontraron los primeros colonos al desembarcar. La paleobotánica lo cuenta. Los investigadores han sacado muestras de sedimento del fondo de los lagos de cráter de la isla y han analizado el polen atrapado en cada capa. Las capas más antiguas están llenas de polen de palmera, una especie emparentada con la palmera chilena que puede alcanzar los 20 metros de alto y tiene un tronco grueso como un barril de vino. Rapa Nui, cuando llegaron los polinesios, estaba cubierta de bosque, palmeras altas, arbustos, helechos, un suelo volcánico fértil, bueno para el cultivo, ningún mamífero terrestre, ningún depredador. Un sitio que, visto desde la cubierta de un catamarán después de semanas de navegación, debió de parecer un premio. Con un problema serio que no se veía a primera vista, Rapa Nui no tiene ríos, ni uno, ni un arroyo, ni un hilo de agua corriendo por la superficie. La roca volcánica es porosa, la lluvia cae, se filtra por el suelo como por una esponja y desaparece. El agua dulce solo se encontraba en dos sitios: los lagos que se formaban dentro de los cráteres de los 3 volcanes de la isla y los manantiales costeros donde el agua subterránea brotaba al nivel del mar, a veces mezclada con el agua salada. Eso condicionó todo lo que vino después: dónde se asentaban las aldeas, dónde construían las plataformas, cómo organizaban la vida. El agua manda, siempre manda. Y los árboles, la otra mitad de la ecuación, desaparecieron. Cuando Roggeveen llegó en 1722, en la isla no quedaba un solo árbol alto. Cook, 50 años después, vio lo mismo: un paisaje pelado, herboso, sin un tronco decente con el que construir una canoa. Las canoas que describió estaban hechas con trozos de madera pequeños cosidos entre sí, como un parche. Cualquier pueblo del Pacífico habría sentido vergüenza de sacar eso al agua. ¿Qué le pasó al bosque? Hay 2 versiones y ningún ganador claro. La primera dice que los propios Rapa Nui lo talaron. Necesitaban troncos para mover las estatuas, madera para las canoas, leña para cocinar y tierra despejada para cultivar.
un pueblo creciente en una isla pequeña, consumiendo más rápido de lo que el bosque podía regenerarse. La segunda versión señala a un pasajero que viajaba en los catamaranes de los colonos, la rata del Pacífico, Ratus exulans, un animal pequeño que los polinesios llevaban consigo a todas las islas como fuente de proteínas. Las ratas se multiplicaron sin depredadores y devoraron las semillas y los brotes de las palmeras, sin semillas, sin regeneración. Probablemente fueron las dos cosas a la vez, las hachas por arriba y las ratas por abajo, y el bosque quedó atrapado en medio. El resultado fue una isla desnuda, sin madera para canoas largas, sin pesca de altura, con una población que dependía cada vez más de la agricultura y de los pozos costeros. Un sistema cerrado, sin margen de error. La gente sobrevivió. Cultivó boniato, crió gallinas, pescó en aguas someras, aprendió a vivir con lo que había. Y al mismo tiempo empezó a construir algo que no tenía ningún sentido práctico: estatuas de piedra de varias toneladas. Miles de horas de trabajo invertidas en tallar, transportar y levantar figuras que no se comían, que no daban sombra, que no almacenaban agua. Pero la cantera de Rano Raraku no paraba, y la forma en que trabajaban ahí dentro revela que aquello no era un capricho, era una industria. Llevamos un rato juntos y todavía nos queda lo mejor: cómo movían las estatuas y por qué las destruyeron. Si la historia te está enganchando, dale al like, así el algoritmo entiende que esto merece llegar a más gente. Y si acabas de caer aquí por primera vez, suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene. Ahora, una pregunta rápida antes de seguir. Los Rapa Nui cruzaron 3.600 kilómetros de océano abierto sin brújula ni mapas. ¿Tú serías capaz de subirte a un barco sin GPS y navegar mar adentro? Déjamelo en los comentarios. Yo, sinceramente, no pasaría de la primera noche. Seguimos. Rano Raraku es un volcán apagado con un cráter abierto hacia el sur, lleno de un lago verdoso de agua de lluvia. Por fuera parece un cerro pelado, cubierto de hierba amarillenta que el viento aplasta contra el suelo. No impresiona. Parece un cerro más de una isla llena de cerros. Pero si caminas por la ladera exterior y prestas atención, empiezas a notar formas en la roca. Una nariz, un mentón, unas cuencas oculares medio delineadas. Están por todas partes, moais a medio hacer, asomando de la pendiente como si la montaña los estuviera pariendo. Algunos llevan siglos esperando a que alguien termine de cortarlos. Nadie va a venir. El 95% de todos los moais de Rapa Nui salieron de aquí, de esta ladera concreta, de esta roca concreta. Toba volcánica, ceniza compactada, acumulada durante erupciones antiguas y endurecida con el tiempo. Comparada con el basalto, que es la otra piedra que abunda en la isla, la toba es blanda. Blanda para ser piedra, se entiende. Sigues necesitando golpearla durante horas para arrancar un puñado de fragmentos. La herramienta que usaban se llama toki, una azula de basalto del tamaño de un puño grande con un filo tallado a golpes. Basalto contra toba, una piedra dura para comer a una piedra menos dura. Al pie de Rano Raraku, los arqueólogos han recogido miles de toki rotos, amontonados en capas. Miles. Un vertedero de herramientas gastadas que da una idea de la escala del trabajo. Cada toki duraba unas horas, quizá un día, antes de que el filo se mellara y hubiera que tirarlo. Para tallar una sola estatua de tamaño medio, hacían falta cientos de toki, y había equipos trabajando en decenas de estatuas al mismo tiempo. El proceso de talla, cuando lo piensas despacio, es raro. No cortaban un bloque tosco de la montaña para después darle forma en otro sitio, que habría sido lo más lógico. La estatua se esculpía entera en la propia pared del volcán, tumbada boca arriba, con la cara mirando al cielo. Los canteros excavaban una trinchera alrededor de la figura, lo justo para poder meterse de lado y trabajar, y tallaban los rasgos desde arriba. Primero la silueta general, la cabeza, los hombros, el torso, las manos cruzadas sobre el vientre, después los detalles, la nariz afilada, los labios finos, las orejas largas con sus lóbulos estirados, los dedos de las manos con las uñas marcadas. Todo eso se terminaba antes de separar la estatua de la roca. Piensa en lo que eso significa.
un cantero tumbado en una trinchera de medio metro de ancho, con polvo de piedra cayéndole en los ojos, golpeando una suela de basalto contra la roca que tiene encima de la cabeza, afinando la curva de una oreja que mide lo mismo que su brazo. Y si cometía un error de cálculo, si un golpe de más abría una grieta en la nariz o partía un labio, la estatua entera se abandonaba. Hay moais en Rano Raraku que muestran exactamente eso: una fractura en el rostro y el trabajo interrumpido de golpe. Meses de esfuerzo, tirados por un centímetro de piedra que saltó donde no debía. Cuando la cara, el torso, las manos y las orejas estaban listos, quedaba el paso más delicado: cortar la quilla. La espalda de la estatua seguía unida a la roca madre por una cresta de piedra, como la quilla de un barco boca arriba. Los canteros iban rebajándola con golpes cortos, centímetro a centímetro, hasta que la pieza se desprendía de la montaña. Un bloque de entre 12 y 70 toneladas suelto en una ladera empinada. Cómo evitaban que rodara cuesta abajo y se hiciera pedazos es algo que los ingenieros todavía discuten. Probablemente usaban rampas de tierra y cuerdas de contención, pero las pruebas directas son escasas. Habría sido más fácil, mucho más fácil, cortar un bloque rectangular, bajarlo al llano y rematarlo allí, pero no lo hacían. La estatua tenía que nacer completa dentro de la montaña, con rostro y manos definidos antes de tocar el suelo. Algo en el proceso de fabricación era ritual, no técnico. Quizá la estatua vivía desde el momento en que tenía cara. Quizá separarla de la roca sin cara equivalía a mover un cuerpo sin alma. No lo sabemos. Lo que sabemos es que eligieron deliberadamente el método más difícil y más arriesgado, y lo repitieron durante varios siglos sin cambiar de procedimiento. Y lo repitieron con una precisión que no parece manual. En 2010, un equipo de investigadores escaneó decenas de moais con láser tridimensional y descubrió que los rostros comparten proporciones casi idénticas. La relación entre el ancho de la nariz y la distancia entre los ojos, la longitud de las orejas respecto a la altura de la cabeza, el ángulo del mentón, todo se repite dentro de márgenes muy pequeños. Los moais no eran retratos individuales, eran copias de un modelo. Un canon, en el sentido que usaban los griegos, una proporción ideal repetida una y otra vez. Los canteros probablemente trabajaban con plantillas de madera, guías físicas que apoyaban contra la roca para comprobar las medidas, un sistema de control de calidad al pie de un volcán del Pacífico hace 700 años. Si una nariz se desviaba medio centímetro del patrón, se notaba. En la cantera quedan 397 estatuas inacabadas, 397. En todas las fases del proceso, algunas son apenas un esbozo, una silueta marcada en la roca con un surco de unos centímetros. Otras tienen la cara terminada pero el cuerpo a medias. Otras están completas, listas para cortar la quilla, pero nadie las cortó. Y junto a ellas, en el suelo, toki rotos, restos de cuerdas de fibra vegetal deshilachada, huesos de pollo que alguien tiró después de comer, incluso restos de fogatas donde calentaban los alimentos entre turno y turno. La imagen que dan es la de una fábrica que se paró en seco. No un declive gradual, no un cada vez tallamos menos, sino un apagón. Como si a mediodía hubiera sonado una sirena y los canteros hubieran soltado las herramientas y se hubieran marchado por la ladera abajo. ¿Qué pasó para que eso ocurriera? Es una pregunta que pertenece a otra parte de esta historia. Pero la cantera lo registró como un fósil, el instante congelado en que Rapa Nui dejó de fabricar dioses. Y entre todas esas estatuas paradas hay una que merece mención aparte, el gigante. 21 metros y medio, todavía pegado a la montaña por la espalda. Ya hablamos de él. La pregunta que los investigadores se hacen no es por qué lo empezaron. A esas alturas, la lógica de mi clan talla una estatua más grande que la del tuyo estaba bien engrasada. La pregunta es si de verdad pensaban terminarlo. Algunos arqueólogos creen que sí, que la ambición de los clanes no tenía freno y que el gigante era el paso siguiente de una carrera que solo podía acabar mal. Otros creen que era una pieza simbólica, un gesto de poder que nunca estuvo destinado a moverse de la cantera, como un boceto a escala real, una promesa tallada en piedra.
Ninguna de las dos versiones tiene prueba definitiva. Lo que sí es seguro es que las estatuas terminadas salían de Rano Raraku y recorrían entre 10 y 18 kilómetros hasta la costa, por caminos de tierra que atravesaban laderas, barrancos y pendientes. Un Moai de 14 toneladas, 9 Seat Ibiza de peso, si te acuerdas de la comparación, tenía que llegar entero a su plataforma, con la nariz intacta y las orejas sin una muesca. Y los Rapa Nui, cuando los europeos les preguntaron cómo lo hacían, dieron siempre la misma respuesta: las estatuas caminaron solas. Durante 200 años, los arqueólogos pensaron que era una leyenda. Resulta que, a lo mejor, era una descripción bastante literal. 1955. Thor Heyerdahl está en Rapa Nui, bronceado, con su cuaderno de notas y su cámara de cine, tratando de resolver el mismo rompecabezas que lleva siglos sin respuesta. ¿Cómo movieron las estatuas? Le pide al alcalde de la isla que organice un grupo de hombres. 180 Rapa Nui atan cuerdas a un Moai de 12 toneladas que está tirado en el suelo. Lo montan sobre un trineo improvisado con troncos y empiezan a tirar. Cuesta arriba, bajo el sol. El Moai se mueve, despacio, con sacudidas, dejando una huella en la tierra como la de un arado enorme. Tarda horas en recorrer unos pocos metros. Heyerdahl lo filma todo, lo publica y el mundo se queda con esa imagen. Así se transportaban las estatuas, a fuerza bruta, arrastrándolas tumbadas sobre rodillos de madera. El problema es que las cuentas no salen. 12 toneladas ya necesitaron 180 personas. Paro pesaba 75. El gigante 182. Para mover algo de ese calibre con trineos habría hecho falta un ejército, miles de personas tirando a la vez y cientos de troncos largos y gruesos funcionando como raíles. Y para cuando los Moais más grandes estaban en producción, los árboles de la isla ya habían desaparecido. Sin troncos, sin rodillos. Sin rodillos, el trineo no sirve. Heyerdahl había demostrado que su método funcionaba a pequeña escala, pero no escalaba. Era como demostrar que puedes cruzar un charco saltando y concluir que puedes cruzar un río del mismo modo. Durante décadas nadie tuvo una alternativa mejor. Hubo quien propuso rampas, quien habló de trineos sobre guijarros mojados, quien sugirió rieles de plátano. La pulpa de plátano es resbaladiza y reduce la fricción. Todo eran parches, soluciones parciales que explicaban un tramo del viaje, pero no los 18 kilómetros completos con pendientes, curvas y cambios de rasante. Y entonces, en 1986, un ingeniero checo llamado Pavel Pavel se presentó con una idea que parecía absurda. Las estatuas no iban tumbadas, iban de pie. Pavel había notado algo que los arqueólogos llevaban años viendo sin entender. La base de los Moais no es plana, es convexa, ligeramente curvada, con forma de D vista desde arriba, recta por delante, curva por detrás. Y el centro de gravedad de la estatua no cae en el centro geométrico de la base, sino un poco por delante, como si la figura estuviera inclinada hacia la punta de los pies. Cualquier escultor que quisiera hacer una estatua estable habría tallado una base plana y ancha. Pero los Rapa Nui hicieron lo contrario, una base inestable que invita a la estatua a caer de bruces. Pavel entendió que eso no era un fallo de diseño, era el diseño. La idea es sencilla, casi doméstica. Cuando tienes que mover un frigorífico pesado en la cocina, no lo arrastras. Lo inclinas un poco hacia un lado, avanzas esa esquina. Lo inclinas hacia el otro lado, avanzas la otra esquina. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. El frigorífico camina. Pesa 150 kilos y lo mueves tú solo, sin ayuda, con paciencia y ritmo. Pavel pensó que los Rapa Nui hacían exactamente eso con bloques de varias toneladas y que la base curvada estaba diseñada para facilitar el balanceo. Hizo experimentos, funcionaron. La comunidad científica le prestó la misma atención que se le presta a un ingeniero checo trabajando con réplicas de hormigón en un campo de las afueras de Praga. Casi ninguna. La idea se quedó ahí, sin muerto ni herido, esperando a que alguien la tomara en serio. 25 años después, 2 arqueólogos estadounidenses la retomaron.
Carl Lipo y Terry Hunt construyeron una réplica de Moai de 4 toneladas y 35 centésimas, con la base en D y esa inclinación característica hacia adelante de unos grados. Ataron 3 cuerdas, una a cada lado del torso y una tercera por detrás, como freno de seguridad. 18 personas. Tiraba las cuerdas laterales de forma alternada, izquierda, derecha, y la cuerda trasera controlaba que la estatua no se les fuera de narices. La réplica avanzó 100 metros en 40 minutos, balanceándose en zigzag por un camino de tierra. Parecía viva, parecía caminar. El video del experimento dio la vuelta al mundo, pero lo que vino después fue más importante que el video. En 2025, Lipo y Hunt publicaron en el Journal of Archaeological Science un estudio que analizaba 962 estatuas, las de las plataformas, las de la cantera y las que quedaron tiradas por el camino, las llamadas estatuas de carretera. El hallazgo: las estatuas de carretera comparten unas proporciones específicas. Base ancha en forma de D, inclinación frontal de entre 6 y 15 grados, un ratio entre anchura y altura que las hace especialmente aptas para el balanceo. Las estatuas que llegaron a las plataformas, en cambio, fueron retalladas. Les rebajaron la base para hacerla plana, porque una vez colocadas en el aju ya no necesitaban caminar. Eso significa que las proporciones de transporte se diseñaban desde la cantera. Los canteros de Rano Raraku no esculpían una estatua y luego pensaban cómo moverla. Esculpían una estatua que ya sabía caminar. Y aquí es donde el mito y la ingeniería se tocan. Los Rapa Nui dijeron durante generaciones que las estatuas caminaban solas, movidas por la mana, la energía espiritual que les daban los sacerdotes. Los europeos lo tomaron por superstición. Pero piensa en lo que veía alguien que mirara un Moai de 14 toneladas avanzando por un camino, balanceándose de un lado a otro con 18 personas tirando de unas cuerdas que, desde cierta distancia, apenas se ven. Lo que veía era un bloque de piedra que se movía solo. Suave, rítmico, casi vivo. Las cuerdas eran el truco, la mana era la explicación, y el resultado visual era el mismo. De las 92 estatuas que quedaron tiradas en los caminos de la isla, más de la mitad, el 51,6%, no pasaron de los 2 primeros kilómetros desde la cantera. Se desplomaban al poco de empezar. El punto más débil era el cuello. Al caminar, el balanceo generaba un esfuerzo de torsión en la zona más estrecha de la estatua, justo donde la cabeza se une al torso. Un paso de más, una cuerda que se afloja y el Moai se parte por el cuello y cae de bruces. No se recuperaban. Un Moai caído en el camino era un Moai perdido. Algunos investigadores creen que se dejaban donde caían a propósito, como marcadores del camino o como guardianes de ruta. Otros piensan que sencillamente no merecía la pena el esfuerzo de mover algo roto. Y queda un detalle que a menudo se olvida: los pukao, esos cilindros rojos que algunos moais llevan sobre la cabeza, como un sombrero o un moño. Los pukao se tallaban en otra cantera distinta, Punapau, con escoria roja volcánica. Pesaban hasta 12 toneladas y había que subirlos hasta la cabeza de una estatua que ya estaba de pie sobre su plataforma, a veces a 6 o 7 metros de altura. La hipótesis más aceptada es que los hacían rodar por rampas de piedra construidas contra el Moai, como una rampa de acceso a un garaje, y los colocaban desde arriba. 12 toneladas rodando cuesta arriba por una rampa de piedras guiadas con cuerdas hasta encajarlas sobre una cabeza de toba volcánica. Otro día en la oficina para los ingenieros de Rapa Nui. Así que ya tenemos el cómo. Sabemos dónde se tallaban, cómo se movían y cómo se les ponía el sombrero. Lo que todavía no hemos tocado es el ¿para qué? ¿Qué empujaba a una comunidad entera a invertir generaciones de trabajo en levantar gigantes de piedra en el borde del océano? ¿Y qué los llevó después a tirarlos abajo? Debajo de cada Moai hay huesos. Eso es lo primero que hay que saber y lo que cambia todo el cuadro. Las plataformas de piedra sobre las que se levantaban las estatuas, los aju, no eran pedestales decorativos, eran tumbas.
Estructuras macizas hechas con bloques de basalto encajados sin argamasa, a veces de más de 100 metros de largo, con una pared frontal que da al mar y una rampa de piedra por detrás orientada hacia tierra. Los arqueólogos que han excavado los Ajú han encontrado restos humanos enterrados dentro de la estructura, en cámaras laterales o debajo de la plataforma misma, envueltos en tela de corteza de morera, a veces acompañados de anzuelos de hueso, colgantes de concha, herramientas de obsidiana. Un clan entero podía tener a varias generaciones de jefes enterrados dentro del mismo Ajú, abuelo, padre, hijo, cada uno debajo de su propia losa. Un Moai no era un dios genérico plantado en la costa para impresionar a nadie. Era el retrato de un antepasado concreto, de un jefe muerto, de un fundador de linaje. Estaba colocado encima de su tumba, mirando hacia los vivos de su clan. Y cada clan tenía los suyos. Rapa Nui estaba dividida en unos 12 clanes, cada uno con su territorio, su franja de costa y su Ajú principal. Más de 300 Ajú bordean el perímetro de la isla, pero no están repartidos al azar. Un estudio publicado en 2019 por Robert Di Napoli y su equipo reveló un patrón que a nadie se le había ocurrido comprobar hasta entonces. Los Ajú coinciden con los puntos donde el agua subterránea dulce aflora a la superficie. Rapa Nui no tiene ríos, ya lo vimos, y la roca volcánica absorbe la lluvia como un papel secante. Pero esa agua no desaparece, se filtra lentamente por el subsuelo poroso y acaba brotando en la costa, al nivel del mar, en manantiales que mezclan agua dulce con salada. Esos puntos de surgencia eran los únicos sitios fiables donde conseguir agua potable fuera de los lagos de cráter. Los Rapa Nui construían pequeños muros y pozas alrededor de los manantiales para retener el agua antes de que se mezclara con la del mar. Y los Ajú están justo ahí, plantados sobre el agua. Di Napoli cruzó la localización de los Ajú con datos geológicos e hidrológicos y encontró una correlación que no se explica por casualidad. Los Ajú grandes, los que llevan más moais y más altos, tienden a estar sobre los manantiales más abundantes. Los Ajú pequeños sobre surgencias menores. Un Ajú no era solo un cementerio y un monumento. Era una declaración de propiedad sobre el recurso más valioso de la isla. Aquí tenemos agua, aquí estamos nosotros, y encima de nosotros nuestros muertos, vigilando. El clan que controlaba un buen manantial tenía más gente, mejor alimentada, con más capacidad para tallar, mover y levantar moais grandes. Y un moai grande era la prueba visible de que ese clan prosperaba. Ahora encaja lo de los ojos. Las cuencas oculares se dejaban vacías durante toda la talla, durante el transporte, durante la instalación en el AHU. Solo cuando la estatua ya estaba de pie en su plataforma definitiva, mirando hacia el interior de la isla, venía el momento final, la inserción de los ojos. Coral blanco tallado en forma ovalada, pulido a mano hasta quedar liso. Una pupila de obsidiana negra, o a veces de escoria roja, encajada en el centro. La ceremonia tenía nombre. La estatua se convertía en un Aringa Ora, un rostro vivo. La mana, esa fuerza espiritual que aparece una y otra vez en la cultura polinesia, empezaba a fluir. El antepasado despertaba, veía, y su mirada caía sobre la aldea que tenía delante, sobre los campos de cultivo, sobre las casas de los descendientes que lo habían levantado. Sin ojos, la estatua era piedra tallada. Con ojos, era un canal de energía. La diferencia entre un moai ciego y un moai con ojos no era estética, era ontológica. Uno estaba apagado y el otro encendido. Uno era un objeto y el otro era algo parecido a un ser. Guárdate eso, porque cuando lleguemos al derribo de las estatuas, los ojos van a ser la clave de todo. Cada clan, entonces, tenía sus propios muertos bajo el Ajú, sus propios moais encima y la mana de sus antepasados irradiando sobre su territorio. El moai más alto era el de tu vecino, el clan de al lado, que acababa de levantar una estatua un poco más grande que la tuya. El orgullo dolía, y la respuesta era obvia: tallar una más grande todavía.
Es la misma dinámica que llevó a las ciudades de la Europa medieval a competir por tener la catedral más alta. Beauvais intentó superar a Amiens con una bóveda de 48 metros y se desplomó 2 veces, o la que llevó a los rascacielos de Nueva York a ganar metros en los años 30 del siglo XX, uno detrás de otro. Chrysler, Empire State, cada uno adelantando al anterior por un puñado de plantas. En Rapa Nui la carrera era con piedra volcánica y cuerdas de corteza, pero la lógica era idéntica. Paro, con sus casi 10 metros y sus 75 toneladas, fue el pico de la escalada. Alguien lo encargó, la tradición oral dice que fue una viuda en honor a su marido muerto, y un equipo lo talló, lo caminó kilómetros hasta la costa norte y lo subió a su plataforma. A partir de ahí, cualquier intento de ir más lejos empezaba a chocar contra la física y contra la ecología. Construir un moai grande requería decenas de canteros trabajando semanas en Rano Raraku, decenas de personas más para el transporte, cuerdas largas y resistentes trenzadas con corteza de hau-hau y comida para alimentar a todo ese grupo durante el proceso. Boniato, gallina, algo de pescado cuando se podía, y todo esto en una isla que ya se había quedado sin árboles, sin canoas de altura, sin pesca oceánica y donde el agua dulce dependía de los mismos manantiales que los Ahu marcaban. Los recursos se estiraban, los clanes seguían compitiendo, cada nueva estatua consumía un poco más de lo que la isla podía reponer. Las cuerdas necesitaban corteza de hau-hau y la corteza se arrancaba de arbustos que tardaban años en regenerarse. La comida necesitaba tierra de cultivo y la tierra de cultivo necesitaba manos que estaban ocupadas tallando piedra en la cantera. Es una trampa conocida. Cuando tu prestigio depende de un gasto que no puedes sostener, pero tampoco puedes permitirte ser el primero en parar, sigues gastando. El antropólogo Clive Ponting, al escribir sobre Rapa Nui, se hizo una pregunta que se ha repetido miles de veces desde entonces. ¿En qué pensaba el hombre que taló el último árbol de la isla? Seguramente pensaba que necesitaba leña para cocinar, o un poste para apuntalar una pared, o una fibra más para una cuerda que ya estaba demasiado corta. Nadie corta el último árbol creyendo que es el último. El problema es que la suma de 1000 decisiones razonables puede producir un resultado catastrófico, y en algún momento, no sabemos exactamente cuándo ni con qué detonante, algo se rompió. La construcción se detuvo, las estatuas de la cantera quedaron a medio hacer, y empezó algo peor. Los clanes dejaron de levantar moais y empezaron a derribarlos, los del vecino. Los volcaban boca abajo, les partían el cuello, les arrancaban los ojos. Los ojos de coral que tanto trabajo había costado fabricar e instalar. La mana del clan enemigo cortada de raíz. ¿Qué desencadenó esa espiral? Es la pregunta más difícil de toda la historia de Rapa Nui. Y el poco que sabemos apunta a que la respuesta no es una sola cosa, sino varias a la vez, apilándose como capas de un derrumbe. Volvamos a las 2 visitas. Roggeveen, 1722, estatuas en pie, fuegos encendidos a sus pies, gente rezando delante. Cook, 1774, estatuas en el suelo, plataformas desmontadas, una población que le parece el residuo de algo más grande. 52 años entre una escena y la otra. Algo ocurrió en ese medio siglo, o venía ocurriendo desde antes y se aceleró hasta hacerse visible. La primera explicación que se intentó fue la más cómoda, un terremoto. La isla es volcánica, el Pacífico tiene actividad sísmica, a lo mejor un temblor fuerte volcó las estatuas de sus plataformas. Pero esa hipótesis tiene un problema gordo. Si un terremoto tumba estatuas, las tumba en todas las direcciones, según la orientación del Ahu y la dirección del sacudón, y las deja en posiciones aleatorias, unas de lado, otras de espaldas, otras partidas en ángulos raros. Los moais de Rapa Nui están caídos boca abajo, todos. De bruces, con la cara contra el suelo y la espalda al aire. Un terremoto no hace eso. Una persona que quiere derribar una estatua montada sobre una plataforma la empuja desde atrás y la estatua cae de frente. Es lo que pasó. Las tiraron. Las tradiciones orales de la isla hablan de un conflicto entre 2 grupos, los Hanau Epe y los Hanau Momoko. Durante mucho tiempo se tradujeron como orejas largas y orejas cortas, lo que alimentó teorías sobre 2 razas distintas conviviendo en la isla.
La traducción más aceptada hoy es los corpulentos y los delgados, probablemente dos castas o dos alianzas de clanes, no dos pueblos de origen diferente. La leyenda cuenta que la tensión estalló en una guerra y que los Hanau Epe cavaron una trinchera defensiva en la península de Poike, en el extremo oriental de la isla, y la llenaron de material combustible. El plan era atraer a los enemigos y quemarlos vivos. Salió mal. Los Hanau Momoko rodearon la trinchera por sorpresa y fueron los Hanau Epe quienes acabaron atrapados dentro. El fuego los consumió. Solo sobrevivieron 1 o 2. Es una historia tremenda. Y en 1961, el arqueólogo Carlyle Smith excavó la trinchera de Poik. Encontró una zanja larga, efectivamente llena de carbón y cenizas. Los restos de una quema masiva. Pero ni un solo hueso humano, ni uno. Lo que se quemó allí fue vegetación, quizá preparada como trampa, quizá como rosas agrícolas. La leyenda de la matanza en la trinchera es, casi con toda seguridad, una reelaboración mitológica de un conflicto real montada sobre un lugar real. Hubo violencia, de eso no hay duda. Los análisis de restos óseos realizados por Douglas Owsley y su equipo muestran traumatismos craneales compatibles con golpes de objeto contundente y por toda la isla se encuentran puntas de obsidiana llamadas mataa, que durante años se clasificaron como armas. Investigaciones más recientes sugieren que muchas mataa eran herramientas agrícolas, pero algunas muestran señales de uso contra tejido humano. La violencia existió. Lo que no sabemos es la escala, la duración ni el detonante exacto. Lo que sí se puede trazar es la consecuencia. En algún punto del siglo XVIII, quizá antes, quizá durante varias décadas, comenzó el Uri Moai, el derribo sistemático de las estatuas. No fue un saqueo caótico, fue un procedimiento. Iban au por au, clan por clan. Cavaban una zanja poco profunda delante de la estatua para que la caída fuera más limpia. Empujaban el Moai desde atrás. La estatua caía de bruces contra el suelo y el cuello, siempre el cuello, el punto más estrecho, se partía en la caída. El pukao, el cilindro rojo de la cabeza, rodaba unos metros y quedaba tirado en la hierba. Y lo decisivo, lo que cierra el arco que abrimos al principio de todo, les arrancaban los ojos. Los ojos de coral blanco que habían convertido a la estatua en una aringaora, un rostro vivo. Los sacaban de las cuencas y los rompían. Los tiraban al pie de la plataforma, hechos añicos. Eso no era vandalismo, era un asesinato ritual. Si tu clan obtiene su fuerza de la mana que irradian los antepasados a través de los ojos de las estatuas, la forma de debilitar a tu clan enemigo es matar a sus antepasados, cegar al Moai, cortarle la mirada, apagar la corriente. La estatua ciega deja de ver la aldea, deja de protegerla, deja de estar viva, vuelve a ser piedra. Y los fragmentos de coral que Sergio Rapu Jaoa recogió en 1978 al pie del Ahu Nau Nau, los mismos que mencionamos al principio, no eran restos de ojos que se habían caído por el paso del tiempo. Eran restos de ojos rotos a propósito, destrozados por manos humanas. Las cuencas vacías de los moais que llevas viendo en fotos desde que eras pequeño no son un rasgo de diseño, son heridas de guerra. Cuando los moais murieron, la isla necesitó otra cosa en la que creer, y la encontró. Se llama Tangata Manu, el hombre pájaro. Cada primavera, en la aldea ceremonial de Orongo, en el borde del cráter del volcán Ranokau, se celebraba una competición que parece sacada de una película que nadie se atrevería a escribir. Los clanes enviaban representantes, Hopu Manu, los recogedores de huevos, al borde de un acantilado de 300 metros que cae en vertical al océano. Los Hopu bajaban por la pared de roca, se metían en el agua y nadaban 2 kilómetros hasta un islote llamado Motu Nui, esquivando tiburones y corrientes. Allí esperaban, a veces durante semanas, acampados en cuevas diminutas a que llegara el charrán sombrío, un ave migratoria, y pusiera el primer huevo de la temporada. El primer Hopu en encontrar un huevo intacto se lo ataba a la frente con una cinta de fibra vegetal, nadaba de vuelta y escalaba el acantilado. Desde arriba gritaba hacia Orongo:
Ráete la cabeza, tienes el huevo. El jefe del clan cuyo hopo había ganado se convertía durante un año en el Tangata Manu, el sagrado hombre pájaro. Le rapaban la cabeza, le pintaban de rojo y negro y se retiraba a vivir en una cueva durante meses, sin cortarse las uñas, sin lavarse, apartado de la comunidad, sagrado e intocable. El culto al hombre pájaro duró hasta 1866 o 67, cuando los misioneros católicos lo prohibieron. Para entonces llevaba generaciones funcionando como sistema de gobierno rotativo. Cada año, un clan distinto ganaba la competición y ostentaba el poder. Ya no hacían falta estatuas de 10 metros ni plataformas de 100. El prestigio no se medía en piedra, sino en velocidad, audacia y suerte. Un huevo de charrán, frágil, pequeño, reemplazó a 75 toneladas de toba volcánica como fuente de autoridad. Nadie sabe con exactitud qué desencadenó la cascada. La deforestación seguramente redujo los recursos y aumentó la tensión entre clanes. La falta de canoas eliminó la pesca oceánica y empobreció la dieta. La competición por los moais consumió mano de obra que habría sido más útil en los cultivos. Quizá hubo sequías. Quizá la población creció más de lo que la isla podía alimentar. Lo más probable es que todo sucediera a la vez, en una espiral donde cada problema agravaba el siguiente. Pero la secuencia que se puede trazar, construcción, crisis, conflicto, derribo, culto nuevo, no tiene paralelo conocido en ningún otro lugar del planeta. Ninguna otra civilización construyó monumentos gigantes, los destruyó ritualmente y los sustituyó por una competición deportiva a vida o muerte. Rapa Nui hizo las tres cosas, y la isla, mientras tanto, seguía ahí. 163 kilómetros cuadrados de roca volcánica, rodeada de agua por todas partes, con los moais ciegos tirados boca abajo en la hierba. Hasta que un día llegaron unos barcos que traían algo peor que cualquier guerra entre clanes. Los barcos llegaron en diciembre de 1862. Venían de El Callao, el puerto principal de Perú, tripulados por traficantes de esclavos que recorrían las islas del Pacífico buscando mano de obra barata para las minas de guano de las Islas Chincha y las haciendas algodoneras de la costa. No era la primera vez que pasaban barcos esclavistas, llevaban años operando en la Polinesia, pero la escala de lo que hicieron en Rapa Nui no tuvo precedentes. Fondearon frente a la isla y empezaron a capturar gente. Engañaron a algunos con promesas de trabajo pagado, a otros los cogieron directamente a la fuerza, en redadas nocturnas. En pocas semanas se llevaron a unas 1.500 personas, un tercio de la población de la isla. Entre ellas el Ariki Mau, el jefe supremo, y la mayoría de los maori, los sabios que conocían las genealogías, los cantos rituales y, si es que alguien todavía lo sabía, el significado de los signos del rongorongo. Los metieron en las bodegas de los barcos y los llevaron a Perú. La reacción internacional fue lenta, pero llegó. Francia y Gran Bretaña presionaron al gobierno peruano a través de sus embajadores. El obispo de Tahití, Florentin Etienne Josen, el mismo que años después recogería tablillas de rongorongo, fue una de las voces más activas en la denuncia. Se firmó un acuerdo de repatriación. De los 1.500 deportados, solo sobrevivieron unos 100 en las minas y las plantaciones. El resto había muerto de agotamiento, desnutrición y enfermedad. A los supervivientes los embarcaron de vuelta. En la travesía murieron casi todos de tuberculosis y viruela. A Rapa Nui llegaron 15 personas de 1.500, y trajeron la viruela con ellos. La epidemia se extendió por la isla. Para 1877, de una población estimada en 3.000 habitantes antes de la redada, quedaban 111. 111 personas en 163 kilómetros cuadrados de isla. Los últimos que podían haber recordado algo sobre los moais, sobre los ahu, sobre las tablillas de madera, muertos. La cadena de transmisión oral, la que conectaba al presente con los siglos de las estatuas, se cortó ahí. Lo que vino después, la anexión por Chile en 1888, la explotación ganadera que encerró a los Rapa Nui en un rincón de su propia isla durante décadas, fue el remate. Pero el golpe letal ya se había dado, y aquí es donde la historia de Rapa Nui se complica,
porque depende mucho de quién la cuente. Jared Diamond publicó en 2005 un libro que se hizo famoso, Colapso, donde la isla de Pascua aparecía como el ejemplo perfecto de suicidio ecológico. Una sociedad que agotó sus recursos construyendo estatuas hasta destruirse a sí misma. La moraleja era clara y potente. Cuidado con lo que le hacemos al planeta. Miren lo que le pasó a Rapa Nui. El libro vendió millones. La metáfora funcionaba. 6 años después, Carl Lippo y Terry Hunt, los mismos del experimento de las estatuas caminantes, publicaron The Statues That Walked y dieron la vuelta al relato. Según ellos, los Rapa Nui no se habían suicidado, se habían adaptado. Talaron el bosque, sí, pero eso les dio más tierra de cultivo. Desarrollaron técnicas agrícolas ingeniosas, mulching con piedras volcánicas esparcidas sobre los campos para retener la humedad del suelo, huertos protegidos del viento por muros de roca baja, jardines de piedra llamados manabay donde cultivaban plátanos y taro al abrigo del viento constante del Pacífico, que les permitieron alimentarse sin depender de la pesca. La población no se desplomó antes de la llegada de los europeos. Quien nos destruyó no fueron ellos mismos, fueron los barcos esclavistas de 1862, la viruela, el colonialismo. El desastre vino de fuera, no de dentro. Lippo y Hunt acusaron a Diamond de haber convertido a los Rapa Nui en una fábula moral cómoda para el público occidental. Los nativos tontos que talaron sus árboles, cuando la historia real era mucho más compleja y mucho más incómoda. La verdad probablemente cae en algún lugar entre los dos. Los Rapa Nui sí agotaron recursos, eso es innegable, el bosque desapareció, pero también se adaptaron y siguieron viviendo durante siglos, y el colapso demográfico real, el que casi extingue a la cultura Rapa Nui, fue obra europea. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo, y pretender que solo una de ellas importa es empobrecer la historia. Porque lo que queda, cuando limpias la moraleja y las disputas académicas, es algo más raro y más valioso que una parábola. Queda la historia de un pueblo de navegantes que cruzó 3.600 kilómetros de océano vacío en catamaranes de madera, que llegó a una isla que no aparecía en ningún mapa y la convirtió en un taller, que le enseñó a la piedra a caminar, que posiblemente inventó un sistema de escritura sin haber visto jamás otro, que construyó una arquitectura que 3 siglos después sigue dejando sin respuesta a ingenieros con escáneres láser y programas de simulación tridimensional, y que hizo todo eso en 163 kilómetros cuadrados de roca volcánica, a 3.500 kilómetros del continente más cercano, sin segunda oportunidad. Quedan las 27 tablillas de Rongorongo, desperdigadas por museos de medio mundo, ninguna en Rapa Nui. En 2025, un investigador llamado Eric Kiley publicó lo que presenta como el desciframiento completo del sistema, un silabario polinesio que codifica mitología, genealogías y rutas de navegación. Si tiene razón, es uno de los hallazgos lingüísticos más grandes del siglo. La comunidad académica, de momento, recibe la propuesta con cautela. Otros desciframientos anteriores tampoco han resistido la revisión. Pero el hecho de que alguien lo intente, con herramientas nuevas y bases de datos que no existían hace 20 años, dice algo. El misterio no está cerrado. Quizá un día sepamos qué dice la tablilla que Silvia Ferrara dató entre 1493 y 1509. Quizá no. Y luego está la pregunta que se repite siempre que alguien habla de la isla, la del historiador Clive Ponting. ¿En qué pensaba el hombre que taló el último árbol? Ya la mencionamos antes, es una buena pregunta. Pero tiene trampa, porque asume que aquel hombre sabía que era el último, y nadie sabe eso mientras lo hace. Lo que sí podemos preguntar, porque aquí la respuesta está documentada, es en qué pensaban los traficantes peruanos cuando metían a 1.500 personas en las bodegas de un barco. Ellos sí sabían lo que hacían, y lo hicieron igual. Hoy en Rapa Nui viven unas 8.000 personas. La mayoría son Rapa Nui o descendientes de Rapa Nui. El turismo es la primera fuente de ingresos. Unas 100.000 visitas al año antes de la pandemia, bastantes menos desde que la isla endureció los controles de acceso. Los moais se van restaurando poco a poco. El Ahu Tongariki tiene 15 estatuas en pie desde 1995, levantadas con la ayuda de una grúa donada por la empresa japonesa Tadano. Y en la costa oeste,
En el complejo ceremonial de Tahai, frente a un trozo de océano que se tiñe de naranja cada atardecer, hay un moai que tiene algo que ningún otro conserva: ojos. Se llama Ahu Ko Terriku. Le pusieron ojos nuevos en 1990, réplicas de coral blanco y toba roja, hechas a partir de los fragmentos originales encontrados en las excavaciones. Vuelve a ver. Y su mirada cae sobre la aldea de Hangaroa, sobre los tejados de chapa, sobre la iglesia, sobre la escuela, sobre los coches aparcados en la calle principal. Igual que hace 500 años, la estatua no mira al mar, mira hacia los que siguen aquí. Si te ha gustado este viaje y quieres seguir explorando historias de civilizaciones que dejaron preguntas abiertas, suscríbete al canal y activa la campanita. Es tu forma de decirnos: seguid excavando. Gracias por quedarte hasta el final. Esta historia tiene tantas capas que cada vez que volvía al material encontraba algo nuevo, y espero que a ti te haya pasado lo mismo escuchándola. Si te ha gustado, dale a like, a nosotros nos cambia todo. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento. Nos quedan muchas historias por contar. Antes de irte, una última pregunta. De todo lo que has escuchado hoy, ¿qué te ha sorprendido más? ¿Los ojos de coral? ¿Las estatuas caminando? ¿Los 15 supervivientes de los 1500 deportados? Cuéntamelo en los comentarios, los leo todos. Nos vemos en el próximo video.